Realmente mi intención es poder brindarles a los padres algunos consejos, algunas recomendaciones, pues teniendo en cuenta que ya hace algún tiempo, pues Dios me ha venido enseñando y me ha venido capacitando en esta labor tan difícil y de tanta responsabilidad que es ser padres y educadores al mismo tiempo, ¿no? Como bien lo comentó Hernán, pues nosotros como familia ya estamos en este camino de la educación en casa, del homeschool, hace ya un buen tiempo, hace 10 años, de nuestros 3 hijos. Entonces, por esa misma razón, pues he podido aprender algunas estrategias y algunas eh, habilidades, desarrollar algunas habilidades para poder ejercer de una adecuada manera este rol tan importante. Entonces, pues ahorita para mí es un gran honor, es un gran placer que Dios me permite a mí poderles ayudar a ustedes como padres, porque aunque no crean, he sentido como una carga en el corazón muy grande por todos esos padres y esos niños que están ahorita deben estar en una angustia, en un caos de pronto, tratando de adaptar sus vidas a este nuevo estilo de vida que nos ha exigido este tema tan intempestivo, tan imprevisto que nos sorprendió a todos. Entonces, esa carga en el corazón la he tenido porque sé por experiencia personal que es una realidad que vivimos los padres cuando nos enfrentamos y estamos comenzando en un proceso en el que nos tenemos que involucrar en la educación de nuestros hijos, ¿no? Nada, nada. En matemáticas. De pronto, Hernán, tú de manera como hospedador, podrías silenciar automáticamente a los que van ingresando, para pronto evitar, porque las personas no saben a veces manejar todas estas herramientas. Listo, entonces les comentaba esto, entonces yo también me he visto enfrentada a esto en todos estos 10 años, no solamente cuando empecé la educación en casa, sino también en el transcurso de todos estos años en los cuales a veces nos sentimos sin herramientas, se nos cruzan muchas cosas, el trabajo, la educación de los niños, atender nuestro hogar, ¿sí? Porque en mi caso personal, pues soy una mamá que hago todas estas cosas también. Trabajo desde casa, educo a mis hijos y me ocupo del hogar. Entonces, no es fácil y yo entiendo perfectamente a todas estas mamás que están sintiéndose en este momento agobiadas, ¿no? Por toda esta situación. Entonces, pues a nivel profesional les cuento, yo soy fonoaudióloga, ya hace como tal vez unos 10, 15 años, egresada de la Universidad del Rosario, y pues en un comienzo ejercí mi profesión, los primeros tal vez 7 años, ejercí mi profesión trabajando en colegios, instituciones educativas, la mayoría cristianas, y pues también soy como muy consciente de esa realidad y todas esas ventajas también y cuestiones positivas y no tan positivas que tienen las instituciones escolares. Entonces, aunque son una bendición para un padre, los padres cristianos, tengamos esta posibilidad de conseguir un segundo hogar para nuestros hijos, ¿sí? Donde también les estén reafirmando los principios y valores cristianos. Sé que también exigen unos retos para nosotros como padres y que muchas veces no sabemos cómo asumirlos, ser un padre presente y un padre involucrado en la educación de nuestros hijos. Entonces, ese es como el propósito general de este tiempo que les voy a estar compartiendo a ustedes algunas ideas y algunas herramientas que les pueden servir como en su quehacer diario ahora en esta situación. Y quería
Sí, Hernán, de pronto me confirmas cuánto tiempo tengo. Qué pena, pero no tengo esa claridad como para estar muy pendiente del tiempo. De Claro que pronto, sí, Melissa. No, la idea pues estamos tratando de programar estas reuniones de una hora. Entonces, una hora. si empezamos a 4:15, 5:15, poder estar cerrando, ¿está bien? Y dejar un Bueno, espacio al final, las preguntas sobre las 5, si quieres, ¿está bien? Unos 45 minutos y al final un espacio para preguntas. Gracias. bueno, señor, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir una información. Bueno, no está así las super diapositivas, pero lo importante es el contenido, ¿verdad? Y todo esto que les quiero compartir básicamente está enmarcado en esta idea y es básicamente que pensemos en las oportunidades, en que toda esta situación que está pasando, que está siendo bastante caótica de pronto un poco para muchas familias, para nosotras también, a pesar de que no estamos escolarizados, también ha sido caótica. Eso sí es una realidad, porque nosotros, por lo menos mis hijos, tenían media jornada fuera de casa en alguna actividad deportiva y ahora, bueno, están todas las 24 horas, igual que ustedes, con los niños aquí encerrados y esto es un reto, es difícil, ¿sí? No ha sido fácil aún para nosotros tampoco. Entonces, estamos, yo creo que identificados, yo con ustedes, ustedes conmigo, nos estamos sintiendo muy identificados en muchas cosas que están sucediendo. Entonces necesitamos ver esta situación como oportunidades, ¿verdad? Para poder entender los propósitos y los planes que Dios tiene en esta situación. Entonces, vamos a verlo así. Yo les quiero compartir 3 oportunidades y ahí empezar a profundizar en algunas cosas, en algunas ya cosas más concretas que les pueden servir a ustedes. Entonces, evidentemente, ahorita estamos ejerciendo un rol que no es solamente de padres, ¿verdad? Sino también de educadores, porque no sé, yo he escuchado varias como historias de papás que tienen a sus hijos en colegios, algunos les dan la posibilidad de que sus hijos reciban clases virtuales con los profesores y otros no. Otros les dicen esto es lo que hay que hacer, les envían los talleres, les envían herramientas de investigación y háganlo, ¿sí? Entonces, están ahora los padres aprendiendo cómo, además de ser padres, pues ser educadores, ser, entre comillas, profesores, ¿verdad? Que no es un término muy adecuado para un padre, pero sí ser educador, ser maestro de sus hijos, ser mediador del aprendizaje de sus hijos. Entonces, vamos a mirar todo esto. Lo primero, vamos a ver las oportunidades. La primera oportunidad para sentar un fundamento y esta perspectiva correcta, ¿sí? Y es la oportunidad que Dios nos está dando en este momento para reconectar con nuestros hijos. Reconectar, porque cuando hablamos de reconectar es porque de repente se asume que hay una conexión, pero también se asume que esa conexión ha estado como deficiente, como floja, como suelta, como que no transmite lo que tiene que transmitir, ¿sí? Que no produce los resultados deseados en lo que se espera de una conexión adecuada. Entonces, hablamos de reconectar por eso mismo, porque necesitamos entender de pronto lo que Dios en algún tiempo, cuando dio esta palabra a través de Malaquías, y nos decía que Dios, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esta palabra es ahorita una palabra que yo creo que a todos los padres cristianos les debe estar haciendo como un huequito en el corazón. ¿Mm? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna reflexión en nuestra mente respecto a tal vez hemos tenido nuestro corazón alejado desde nuestros hijos por algún tiempo, por mucho tiempo. Tal vez sea necesario pensar en que es necesario volver a establecer esta conexión
entre el corazón de mis hijos y el nuestro, entre el nuestro y el de mis hijos. De pronto ustedes podrán reflexionar y llegar a esta conclusión y decir, sí, definitivamente, esto que está pasando es una oportunidad que Dios me está dando para volver a trabajar por recuperar el corazón de mi hijo, por trabajar en esto, porque esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, de un día para otro, de un momentico, no. Esto es un proceso, es un trabajo continuo, permanente, y requiere tiempo. Y a veces los papás, lo que menos tenemos es tiempo, ¿verdad? Con tantas ocupaciones, con tanto estrés, con los compromisos del día a día, las mamás que trabajamos. Entonces, cuando están fuera de casa, mucho más difícil esto, ¿verdad? Entonces ahora Dios está permitiendo una situación en la cual está disponiéndonos un ambiente, nos está poniendo enfrente a nosotros este ambiente perfecto e ideal para lograr este objetivo. Que podamos disponernos para trabajar en el corazón de nuestros hijos y nuestro corazón, ¿verdad? Para volver y reconectar con ellos. Entonces, esto es el principio fundamental de la perspectiva ideal que debemos tener en mente y en el corazón para enfocarnos y hacer esto con todo el ánimo, con toda la entrega, con nuestro corazón puesto donde debe estar, con la perspectiva correcta. Y frente a esto hay mucho más que decir, eso podríamos dedicar otra enseñanza, otro tiempo de enseñanza y de compartir para trabajar en esto, cómo reconectar con nuestros hijos, cómo volver el corazón de nuestros hijos a nosotros y nosotros a ellos, cómo trabajar en el corazón de ellos. Bueno, implica muchas cosas, ¿verdad? Implica tener la posibilidad y la oportunidad de conocerlos y participar en su aprendizaje. Esta es una oportunidad que nos da reconectar, ¿sí? Tener la oportunidad de conocer muy detalladamente, porque estamos aquí con ellos todo el día y esa convivencia 24/7 nos permite identificar muchas cositas de nuestros hijos, tanto fortalezas como debilidades, en todas las áreas, ¿verdad? En lo académico, nos vamos a dar cuenta de esas luchas que a veces los profesores en los colegios tenían con los niños y las notas por ahí, los comentarios en la agenda, ¿sí? Que el niño no logra, que el niño no accede a este conocimiento, que el niño no obtiene esta meta de aprendizaje. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta, pero no solamente que no logra una meta, sino, bueno, la oportunidad que nos están dando es, ¿por qué no logra esa meta? ¿Qué será lo que pasa? ¿Cuál será su necesidad por el cual no está logrando esa meta? Igualmente a nivel del carácter, igualmente a nivel espiritual, porque en el carácter, además, estamos teniendo la oportunidad de notar muchas situaciones que se presentan, cómo reaccionan, cómo contestan, cómo cumplen con determinadas metas, objetivos, tareas, normas, su reacción ante eso, porque el carácter se evidencia en las reacciones, ¿verdad? En la forma como se actúa, la forma como se responde ante una situación. Entonces, aquí estamos evidenciando esas fortalezas y esas debilidades en el carácter, que aquí, bueno, yo seguramente ustedes, no sé si han trabajado con el material de fundamentos del carácter, que es tan bueno y nos aporta tanto en ese proceso. Pero aquí es donde realmente estamos ahora nosotros notando si el niño está poniendo en práctica eso. Porque antes, como estaba en el colegio, entonces allá estaba 10 horas diarias aproximadamente, ¿cierto? Y no nos dábamos cuenta, de pronto él acá se portaba muy bien en el poco tiempo que estábamos o de pronto no, pero ahora no hay, el niño no tiene la oportunidad de esconderse o esconder esas debilidades de carácter, ¿sí? Aquí estamos teniendo la oportunidad de notarlas y de trabajar en ellas. Y en lo espiritual, claro que sí, porque acá el Señor nos estará mostrando, revelando el Espíritu Santo,
aquí hay una raíz de amargura, aquí hay una raíz de pecado, aquí hay que trabajar en esto, ¿sí? Porque tenemos que cortar con esto, tenemos que orar más en este sentido, tenemos que trabajar más en este tema, entonces aquí Dios nos está dando esa oportunidad también. Y no solamente en nuestros hijos, sino en nosotros como padres, porque yo creo que también más de uno acá se está dando cuenta y está diciendo, Dios mío, ¿yo cómo le voy a exigir a mi hijo que sea ordenado si yo soy un desastre total en el orden? ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo que responda con amabilidad si yo le hablo con dureza, ¿sí? Y no estoy mostrando esa amabilidad cuando le hablo? ¿Cómo yo voy a pedirle a mi hijo paciencia entre sus hermanos, que no se estén pegando, que no se estén golpeando, que no se estén insultando, si yo no tengo paciencia con él? Entonces, Dios nos está a nosotros confrontando también en nuestro carácter, esas áreas en las que tenemos que trabajar y esas áreas en las que de pronto por algún tiempo le hemos estado haciendo el quite a Dios, como que Señor, en esta área no te metas, porque aquí yo no pienso cambiar, así soy yo, así me criaron, así me enseñó mi mamá, eso fue lo que yo vi en mi casa, esa fue mi cultura porque así son los santanderianos, por ejemplo, ¿cierto? Cosas así que tenemos por allá muy arraigadas en nuestra mente y no le hemos permitido a Dios actuar, obrar, para cambiar y moldear nuestro carácter. Entonces, esta es la oportunidad que Dios nos está dando para empezar a tomarnos en serio, que tenemos que empezar a dar fruto en nuestra vida cristiana, que se tiene que mostrar, que se tiene que evidenciar, que ya no podemos seguir consintiendo ciertas cosas que de repente antes las podíamos seguir consintiendo porque ya nos estamos sintiendo que se nos viene el caos encima, la angustia o la preocupación, o estamos ante el hecho de que mis hijos me están observando todo el tiempo. Ellos me están observando y yo no estoy siendo un buen ejemplo para ellos. Entonces, aquí también tenemos que pensar en otra cosa y es nosotros como padres proponernos algo, tomar toda de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra capacidad de que Dios nos ha dado, dominio propio y determinación para trabajar en este sentido. Y por lo menos intentar y proponernos crear un ambiente de paz, de armonía, donde el fruto del Espíritu Santo sea evidente. Y yo aquí recuerdo que cuando nosotros comenzamos en este camino, esta locura, porque yo creo que ustedes se están dando cuenta que tener a los hijos en casa 24/7 es una locura. Y cuando nosotros empezamos en este camino, hace 10 años, yo me enfrenté como madre ante un niño de 4 años que me lo habían expulsado de un colegio. O sea, que me habían dicho que no me renovaba de matrícula si no firmaba una matrícula condicional. Entonces, pues nosotros decidimos no firmar una matrícula condicional porque nos parecía absurdo, un niño de 4 años, ¿verdad? Pensábamos, pues estábamos decididos que era un problema del colegio, no de nuestro hijo, o sea, a los 4 años, si hubieran sido a los 10, a los 15, una matrícula condicional, definitivamente tienen razón, y eso es, ya no hay poco que hacer, pues, pero aunque nunca podemos decir esto, que no hay nada que hacer, porque para Dios todo es posible, pero uno en su humanidad puede pensar así, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos no firmar esa matrícula condicional, pero cuando yo me enfrenté con un niño así en mi casa, entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer y no sabía qué hacer, cómo disciplinarlo, cómo corregirlo, cómo enseñarle, porque evidentemente le han puesto la matrícula condicional por algo, no era una perita en dulce súper juicioso y se quedaba quietico donde uno lo pusiera. No, evidentemente no era así. Entonces, habían días en los que yo estaba completamente desesperada y pues estaba empezando mi camino de ser mamá y no sabía y estaba replicando lo que habían hecho conmigo.
entonces estaba cometiendo miles de errores. Empezando porque no sabía cómo disciplinar bíblicamente, porque era una nueva creyente, apenas estaba recién empezando a caminar en los caminos del Señor y no tenía ni idea de nada. Entonces, bueno, en ese proceso empecé a leer libros y Dios me ayudó en ese sentido. Empecé a leer los libros de Dobson, cómo crear un niño de voluntad firme, cómo crear varones, esos dos de los libros de Dobson maravillosos que me ayudaron muchísimo. Pero evidentemente necesitaba también aprender y saber qué debía yo de trabajar y de tratar en mi vida, porque evidentemente no lo estaba haciendo bien conmigo. Pero nosotros conocemos mucho esta palabra y tal vez no la hemos memorizado y la hemos repetido en la iglesia, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23. Pero a mí me funcionó algo que les quiero compartir con ustedes cada mañana. Bueno, obviamente yo empecé a dialogar con mi hijo, empecé a decirle, hijo, Dios me ha dado a mí la autoridad y la capacidad para enseñarte, para guiarte y para corregirte. Y pues vamos a empezar a trabajar en esas áreas que tú tienes que cambiar para que cada vez te parezcas más a Jesús. Yo también estoy en ese trabajo. Y empezamos a implementar la varita, ¿verdad? Bueno, eso fue nuestros primeros inicios en los caminos de aprender a corregir y a disciplinar bíblicamente, pero evidentemente yo dije, yo no puedo estar usando la vara todo el tiempo, a toda hora, ¿sí? O sea, eso es un tema muy delicado, eso es un tema muy peligroso también, ¿sí? Porque Dios no nos da licencia para maltratar a nuestros hijos, ¿verdad? Él nos dice que lo debemos corregir y corregir con amor, corregir en amor, pero esto debe estar enmarcado en unos principios bíblicos. Y yo decía, Señor, si el fruto del Espíritu tuyo, el Espíritu Santo no es evidente en mí, a través de lo que dice Gálatas 5, 22, 23, yo debo evitar a toda costa usar la vara, porque ante todo esto debe ser evidente en mí y debe ser evidente en mi hijo. Entonces empecé a trabajar en esto y dejé la varita como una última opción, ya cuando hay, después de oportunidades, porque Señor a nosotros nos da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no nos da a nosotros el Señor? ¿Verdad? No, entonces yo le daba oportunidades a mi hijo, siempre en el contexto de evita la consecuencia, porque la consecuencia es dolorosa. Pero empezábamos el día así orando, entonces orábamos en cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Empezábamos a orar con él y él repetía, todo chiquito, la oración cada mañana. Y hablábamos, Señor, dame amor. Y hablaba un poquito en la oración respecto al amor. Gozo. Y yo lo contextualizaba a él y lo contextualizaba a mí como mamá, a la paz, a la paciencia. Entonces terminábamos la oración. Decía, bueno, hijito, entonces vamos a trabajar en este día porque ese fruto del Espíritu Santo sea evidente hoy en este día. Cada día a la vez, ¿no? Entonces, para que en este día podamos ver estas cosas que dice acá. Vamos a estar trabajando en el día por eso. Y si al finalizar el día yo no he tenido que usar la varita, te voy a hacer una cosquillera impresionante, que tú no vas a poder, mejor dicho, ni respirar de la risa que te va a dar toda la cosquillera que yo te voy a hacer. Entonces, a un niño le dicen esto y mejor dicho, eso ya se enloquece, ya le entra una emoción impresionante por no más pensar en la cosquillera. Entonces, a mi hijo le encantaban y bueno, le siguen encantando las cosquilleras. Entonces, esa fue como empezamos a trabajar todo esto. Entonces, y durante el día, ¿no? Porque no es solamente orar en la mañana y ¡pum! Nos desconectamos del propósito durante todo el día, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estamos todo el día, estábamos repasando. Eso que estás haciendo, esa actitud que estás teniendo, no está promoviendo el amor, o no está ayudando a que haya paz en esta casa, o no estás ejercitando la paciencia con tu hermano, ¿sí?
o no estás teniendo templanza y dominio propio porque estás prefiriendo jugar que ordenar tu habitación. Entonces, si tengo que volverte a decir esto, entonces van a haber consecuencias y las consecuencias son dolorosas. Pero si tú escoges obedecer, entonces las consecuencias van a ser hermosas, te van a hacer feliz y al finalizar del día vas a recibir tu cosquillera. Y todo el día yo estaba recordándole eso, repitiéndole eso. Y eso era un cirilí, eso era, no crean que eso es, qué emoción, eso es un poquito agotador, ¿sí? Pero esa es la labor que nosotros como padres debemos ejercer. Y bueno, había momentos en los que tenía que usar la varita porque 3 veces y ya no más. Eso se llama necedad, eso se llama rebeldía y Dios nos manda a que debemos corregir la rebeldía y sacar la rebeldía del corazón. Entonces, entrábamos a disciplinar y estábamos después, qué triste, yo quería hacerte la cosquillera hoy, pero no puedo hacértela. El niño no debe ver que tú disfrutas esto, sino que a ti te duele, que a ti te entristece, ¿sí? Tener que corregirlo. Lo haces porque lo amas, pero te duele en tu corazón también. Y entonces tú se lo demuestras a él. Estoy triste por esto. Estoy triste por aquello. Y él debe ver y debe sentir esto de tu parte también. Entonces, ya luego, había un día, yo dije, él tiene que vivir la experiencia de que es un día sin corrección, sin varita, y un día con una cosquillera. Él tiene que ir la experiencia ese día. Entonces le dije al Señor, Señor, dame la paciencia, toda la paciencia del mundo hoy, porque hoy voy a tratar de que él viva esa experiencia y no voy a usar la varita. Entonces, así fue un día y en la noche sucedió lo que tenía que suceder, fue súper emocionante, bueno, todo eso lo disfrutó lo máximo y de ahí en adelante él empezó a esforzarse más, a trabajar más por lograr eso para poder obtener eso que le producía tanta alegría y tanta felicidad. Y más allá de eso, que todos estábamos felices, que todos estábamos tranquilos, que pudimos disfrutar un ambiente de paz, que él pudo empezar a trabajar en su carácter, ¿sí? Vio los frutos del carácter y las consecuencias buenas que trae obedecer, las consecuencias buenas que trae el esforzarse. Entonces, todo esto es un camino, es un proceso. Y esto, les digo, es una pequeña idea, porque a veces decimos, sí, todo esto es muy, muy hermoso, la palabra de Dios es completa, y como dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y decimos, sí, Señor, sabemos que esto es una realidad, pero ¿cómo? ¿Cómo en el día a día? ¿Cómo hago yo, verdad? Entonces, esto fue algo que a mí me ayudó y mi hijo hoy en día pues ya tiene 14 años y gracias a Dios todas esas luces que se veían en ese momento de ser un niño hiperactivo, un niño con problemas, ¿sí? Todo eso hoy en día quedó en el pasado, no se vislumbra por ningún lado. Entonces, si le pedimos a Dios ayuda, Él nos ayuda, Él nos da las estrategias, Él nos ilumina, Él nos da una idea rara, creativa, loca, pero proviene de Él y si lo aplicamos, eso va a dar fruto, Y ahorita el Señor nos está permitiendo esto, empezar a trabajar como papás, porque eso es lo que Él ha estipulado, que los padres seamos los que ejerzamos todas estas cosas en la formación de su carácter. Trabajemos en nuestros hijos en todo eso. Bueno, ahora vamos a ver otras oportunidades que Dios nos da. Él nos da oportunidades para cambiar paradigmas. Entonces, nosotros teníamos en nuestra mente unas cosas frente a lo que era la educación, el aprendizaje, el rol del maestro, el rol del estudiante, el rol de la institución, el rol de los padres, ¿sí? En el proceso educativo de nuestros estudiantes. Y aquí Dios nos está permitiendo cambiar y replantear y repensar en muchas cosas. Y aquí esto lo vamos a pasar, pues no vamos a profundizar tanto, pero es más como
como para que ustedes reafirmen todas estas cosas que de pronto se han estado cuestionando y se han estado preguntando, y ahora la situación les está llevando a tener que empezar a hacer cambios, pero no sientan que esos cambios son injustos o que esos cambios son absurdos o que esos cambios no tienen sentido, porque sí tienen sentido. Tiene sentido y todo esto va a terminar en algo muy positivo, ¿sí? Y va a permitir que la educación y que muchas cosas se replanteen también. Entonces, ¿qué paradigma frente a la educación? Yo creo que ustedes como papás y nosotros, cualquier persona, si le preguntan qué es educar, entonces, bueno, educación es, no sé, se imaginan un profesor en un salón de clase, ¿sí? Con un tablero, con un marcador, tomando unos apuntes, ¿verdad? Y enseñándole a los niños unas cosas y los niños tomando apuntes en sus hojas o en sus cuadernos, ¿verdad? Pronto, eso pensamos, que la educación es la transmisión de conocimientos, ¿sí? El profesor transmite los conocimientos al estudiante, ¿sí? Es un proceso unidireccional. Se da del profesor, que es el que posee todo el conocimiento, al estudiante, ¿verdad? De pronto, inicialmente nosotros pensamos, eso es la educación, pero ahorita estamos viendo que la educación es un proceso mucho más complejo y mucho más integral. Es un proceso multidireccional también, ¿sí? Porque no debe ser unidireccional. Ahorita ustedes que están ejerciendo el rol, ¿sí? El rol de ser esos maestros, están, de pronto dirían, ejerciendo el rol del profesor, se están dando cuenta que no es así, ¿sí? Es un proceso que debe ser de doble vía y de muchas otras vías. La educación se da, no solamente el profesor transmite, el estudiante tiene algo también que transmitir y que aportar, ¿sí? Los demás también tienen algo que aportar. Si estamos en el hogar, en la casa, no tenemos a nadie más, sino solamente nosotros, los hermanos tienen algo que aportar a ese conocimiento o esa adquisición de un conocimiento, todos los padres o los otros familiares que estén en ese momento en el hogar, en la casa, ¿sí? Lo que podamos entrar a internet a averiguar, ¿sí? Diferentes fuentes y medios que nosotros podamos usar. Entonces es un proceso multidireccional. Segundo, frente al aprendizaje. Entonces, igualmente, veamos el aprendizaje, es básicamente aprender cosas, es adquirir conocimientos, es recibir información, tintín, a través de la mente, se quedan ahí y pues ya luego entonces se repite ese conocimiento y ya, se reproduce después de la memorización o después de la repetición. Entonces, es adquisición de conocimientos. Pero entonces, aquí también de pronto estamos cuestionando un poco ese concepto tradicional, ¿sí? Y plano de pronto frente al conocimiento y estamos ya, y yo estoy segura que muy probablemente en el contexto de la institución educativa se viven ciertos cambios y replanteamientos de la educación, ¿sí? Pero tal vez ustedes como padres no lo han entendido o no lo han visto así, porque pues no son quienes están o han estado constantemente ejerciendo la labor de enseñar. Entonces, ahorita esto que ustedes de pronto pensaban, ustedes mismos están teniendo la oportunidad de replantearlo y cambiarlo, ¿sí? Y asumir una posición diferente frente al aprendizaje, ¿sí? Entonces, igualmente, cuando hablamos de que si el aprendizaje es solamente adquisición de conocimientos, decimos no. Realmente el aprendizaje también debe haber una construcción colectiva, ¿sí? Y debe haber una construcción con sentido, o sea, debe haber un sentido, debe haber un propósito para la adquisición del conocimiento. Es muy importante que el aprendizaje sea significativo, es decir, que se pueda aplicar, que se pueda relacionar, que se pueda contrastar, que se pueda comprobar, ¿sí? Esto es muy importante para que se dé el aprendizaje. Entonces, ustedes como padres pueden aprovechar estos cambios para empezar de una manera muy sencilla, sin necesidad de tener que ser licenciados o tener que tener una maestría en educación, poder empezar a pensar en esto
y empezar a cambiar esa forma como ustedes interactúan con sus hijos frente al aprendizaje, ¿no? Bueno, otro es cambiar paradigmas frente al rol del maestro, porque tal vez decíamos, como ahorita lo mencioné también, el maestro es el que está allá parado en un tablero y entonces es el que enseña y transmite un conocimiento, pero realmente ahí no se queda el rol del maestro. Ustedes ahorita que están siendo padres y maestros, están siendo educadores de sus hijos, la labor más importante del maestro es inspirar, ¿sí? Es ayudar a aprender, despertar la curiosidad, ser el mediador del aprendizaje de su hijo. Esas son de las funciones y los roles más importantes que tiene un buen maestro, ¿sí? Que ustedes van a poder empezar, o ya lo han hecho, o de pronto no lo han hecho porque se han quedado como en el rol solamente de enseñar, ¿sí? Entonces, dicen, pues yo tengo que aprender un tema para poder enseñárselo, están con el pronto, sí, el tablerito o ciertas cosas, pero entonces ahora ustedes reflexionen frente a estos otros roles, como cuáles, la importancia de inspirar al estudiante, es decir, trabajar en su motivación, trabajar en anticipar un conocimiento, empleando algunas estrategias como la emoción, como el deseo de investigar, el deseo de aprender y ayudar al estudiante a adquirir ese conocimiento. Ustedes no van a ser el que le va a transmitir el conocimiento, sino el que van a ayudar, van a mediar para que ese aprendizaje se dé. ¿Listo? Esa es otra de las funciones realmente que son más trascendentales en el rol del maestro. Ahora, paradigma frente al rol del estudiante. De pronto ustedes, o comúnmente, ¿cierto? Se ve al estudiante como un receptor pasivo. Entonces, el profesor es el del rol activo, porque él es el que está transmitiendo el conocimiento, y el niño está sentado en el aula tomando nota, es un receptor pasivo del conocimiento, ¿sí? Entonces, ustedes, de pronto, ahora que están con el niño en casa, se están dando cuenta que evidentemente ellos no tienen nada de pasivos frente al proceso de aprendizaje. Y esto genera muchos problemas, esto genera dificultades, ¿verdad?, en el proceso, que un maestro en un aula escolar tiene que estar todo el tiempo interviniendo, resolviendo, trabajando en sus estudiantes, ¿sí? Y cuando un maestro de pronto no está bien equipado y capacitado con eso, entonces exige a sus estudiantes que sean receptores pasivos, que se queden quietos, que solamente tomen nota, que solamente se limiten, como nos decían de pronto a nosotros, limítese a, mi papá decía, limítese a respirar. No sé si a ustedes les pasaba eso, pero puede que sea algo similar. Los profesores, ¿verdad? Indirectamente esperan eso de sus estudiantes. Entonces, como papás, teniendo a sus hijos en casa, se darán cuenta que esto es imposible. Es imposible que el niño, ¿por qué? Porque él tiene un deseo innato de aprender, tiene una curiosidad innata, tiene unas necesidades de aprendizaje, tiene unos estilos de aprendizaje que hace que él no pueda ser simplemente un receptor pasivo. Entonces, en el estudiante tiene otros roles importantes que en este proceso de cambio que estamos viviendo vale la pena como plantearse y cuestionarse, y es el concepto del autoaprendizaje y el aprendizaje autónomo. Muchos de ustedes dirán como papás, pues yo no puedo estar encima de mi hijo todo el día, sentado con él aquí al lado de la mesa para que él haga sus tareas. Yo tengo cosas que hacer, ¿verdad? Yo no puedo ser el profesor del niño. Y de ninguna manera, ¿verdad? Ese no es el objetivo y no es el propósito realmente del aprendizaje. Entonces, el estudiante, si él adquiere un rol activo en el aprendizaje, entonces él tiene que empezar, y ustedes como familia tienen que empezar a replantearse muchas cosas y a dialogar con el niño, ¿verdad? Porque el niño está acostumbrado a eso, está acostumbrado a que todo se lo tienen que decir, está acostumbrado a que le dicen, abra el libro en la página 25 y responda la pregunta 5.
y el niño abre su libro en la página tal y responde la pregunta tal, la 5, no la 4 ni la 3. Entonces, él está acostumbrado todo el tiempo a estar recibiendo instrucciones y muchas veces el niño se vuelve incapaz de ejercer un rol más activo en su proceso de aprendizaje, de ser independiente en su proceso de aprendizaje. Entonces, en esta situación que estamos viviendo de la educación en casa, estamos teniendo la posibilidad de enseñarle a nuestro hijo a que ejerza un rol diferente en su proceso, a que asuma su proceso de aprendizaje de una forma diferente, de una forma activa, de una forma propositiva, de una forma donde él esté trabajando, sea consciente de sus propias capacidades, de sus propias habilidades, sea consciente de las metas que tiene y se proponga lograrlas, ¿verdad? De eso se trata, el autoaprendizaje y el aprendizaje autónomo. Y son habilidades muy, muy importantes que un niño y una persona, si no lo trabajamos de niño, ya nos toca de adultos, y nos ha tocado más difícil, nos ha tocado a veces con golpes de la vida, darnos cuenta de ese tipo de habilidades que teníamos que haber desarrollado desde la infancia. Entonces, ustedes, compadres, ahorita están teniendo la oportunidad de enseñarle esto a sus hijos y empezar a trabajar en este sentido con ellos, para que ellos se vuelvan autónomos, se vuelvan independientes, ellos se vuelvan los autores y los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Bueno, ahora el punto número 5. Vamos a cambiar paradigma frente al rol de la institución educativa, ¿sí? Porque entonces decíamos, y si le preguntamos a una persona, ¿dónde se adquiere el conocimiento? ¿Dónde se aprende? Entonces dice, pues en los colegios, pues en las instituciones educativas, ok, sí, claro, culturalmente, pues esa es el enfoque que nosotros tenemos de educación. Y bueno, eso está bien en términos de que ha funcionado durante muchos años y las instituciones educativas han servido en términos del servicio que prestan, ¿sí?, a las familias y a los niños en todo su proceso de crecimiento, desarrollo integral y aprendizaje. Pero ahorita, pues Dios nos está permitiendo replantearnos ese concepto. El aprendizaje y la educación solo se pueden dar en un aula. Entonces, claro, las instituciones educativas que antes estaban allí están ahora en este momento vacías y estamos diciendo, wow, nunca nos habíamos imaginado, algunas personas pueden estar diciendo que ahora el hogar, la casa, ¿sí?, la habitación se convirtió en un aula, se convirtió en una institución educativa, por así decirlo, ¿sí?, y que aquí en el hogar se está dando el proceso de aprendizaje. Tal vez nunca nos hubiéramos imaginado vivir una situación así. Entonces, aquí estamos de pronto replanteando eso y estamos considerando la posibilidad de que en el hogar también se pueda aprender, ¿verdad? Y ustedes ahorita están siendo esas personas que Dios dispone como padres de esos niños para que ustedes puedan entender esto y quitarse de pronto esa carga que obviamente nos estresa, ¿verdad? Porque eso no es fácil, convertir el hogar en un espacio de aprendizaje, no es fácil, pero pensemos en que si Dios lo está permitiendo, por algo es, ¿verdad? Y que ustedes también pueden hacer de su hogar un ambiente bonito para aprender, deben hacerlo, porque es lo que Dios está permitiendo en este momento. Ya cuando los niños puedan volver a su colegio, ya será otro momento, pero mientras ustedes y tengamos que vivir esta situación y los niños tengan que estar en casa, piensen en cómo hacer que su espacio, su hogar, su casa, la habitación, el cuarto, el estudio, sea un lugar adecuado, bonito para que se dé el aprendizaje, ¿sí? Y cómo también trabajar en algunas otras áreas para mantenerlo organizado, para mantenerlo limpio. Los niños gestionen esto, ¿verdad? Porque entonces ahora es más trabajo para nosotros como mamás, limpie y arregle todo el desorden del estudio de los niños, del ambiente de estudio de los niños, pero entonces es que el niño entienda que es su espacio de aprendizaje. Ahora ustedes como papás están ahí,
¿verdad? En un colegio no sabíamos cómo mantenían ellos el escritorio, ¿verdad? Seguramente un despelote total. Pero ahora, tú como mamá te estás dando cuenta de estas cosas y vas a aprovechar esto como una oportunidad para trabajar en su carácter, para reforzar cualidades de carácter, como el orden, como la limpieza, ¿sí? Entonces, que ellos mismos barran su habitación, que ellos mismos limpien su escritorio, ¿sí? Que ellos mismos mantengan antes de sentarse a estudiar su ambiente de estudio organizado. Todo esto lo vas a trabajar desde un enfoque positivo, o sea, desde un enfoque de enseñar carácter, ¿verdad? No desde un enfoque negativo de estar señalando o gritando o estar diciendo lo negativo de ellos, que ustedes son unos no sé cuántas, desordenados, etcétera, no, sino enseñamos esto de según también lo que Dios nos muestra en su palabra y ustedes lo van a reafirmar, la importancia del orden, la importancia del aseo, de la limpieza de su ambiente de estudio. Bueno, esto según el contexto que nos está tocando vivir. Bueno, ahora vamos a cambiar paradigmas frente al rol de los padres y esto es algo como lo que más nos está en este momento confrontando y estamos como muchos papás en cortocircuito porque no entienden, bueno, pero yo era el papá, la mamá, yo era la que salía a trabajar, a conseguir el dinero para pagar las cuentas, y ahora me está tocando a mí ejercer un rol diferente. Entonces, nos está tocando involucrarnos de una forma diferente en el proceso educativo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ese rol de los padres tal vez antes ustedes se van a reflexionar sobre sí mismos, ¿era un rol pasivo en el proceso de aprendizaje de sus hijos o activo? ¿Qué es pasivo? Pues bueno, yo iba y dejaba a mi hijo en el colegio, o pagaba la ruta para que lo recogieran y lo dejaran en la casa y pagaba la matrícula y la pensión de los niños y lo matriculaba en los cursos y yo pues buscaba a quien lo llevara y lo trajera y ya, ¿cierto? Y ese era mi rol en el proceso educativo de mis hijos y si tenían que comprarle algún libro, iba y lo comprábamos y ya, ¿verdad? Eso es un rol pasivo porque no estás involucrándote en su proceso de aprendizaje, en su proceso educativo, ¿sí? O pues un rol activo, entonces de pronto había papás que estaban pues muy pendientes de sus hijos, estaban súper atentos a su proceso, estaban en casa y les ayudaban a hacer las tareas, estaban en casa cuando llegaran del colegio y de pronto ahí se encargaban de lo que el niño tuviera que hacer, ¿sí? Pero entonces hay otro por allá rol de los padres, ¿no? Entonces es el papá que estaba así, que es súper intenso también, entonces estaba todo el tiempo en contra del profesor o criticando al profesor, señalándolo, ¿sí? Interviniendo, ¿sí? De forma, de pronto, algunas veces negativa, algunas veces positiva en el proceso educativo del niño, ¿sí? O de pronto un papá más activo que entra a proponer soluciones, entra a buscar algunas soluciones o a plantear propuestas para mejorar aquellas cosas que no le está de acuerdo con el sistema del colegio o igualmente en casa, el proceso. Entonces, interviene, ¿por qué al niño le cuesta tanto trabajo esto? Voy a buscar una solución, voy a buscarle una profesora, voy a buscarle una terapeuta, o voy a pensar, o voy a investigar, voy a plantear unas estrategias, voy a leerme un libro a ver qué estrategias hay para poder trabajar en esta área de mi hijo que le cuesta tanto trabajo. Bueno, ¿cierto? Entonces, diferentes roles del padre en el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo de los hijos, ¿verdad? Y de igual forma, pues ahora los papás están, además de hacer todo eso, teniendo que intervenir en el proceso de enseñanza, que lo veíamos que era más como del profesor, ¿sí?
porque de repente ahorita no siempre esté el profesor disponible para atender algo a nivel virtual, o no esté las clases virtuales 100%, sino unas cuantas horas, el resto le toca al niño gestionarlo en casa, trabajarlo en casa. Entonces el papá de repente tiene que, no mami, no entiendo, entonces ahora la mamá viendo cómo le explica este tema de cómo sumar, hacer sumas llevando, restas llevando, y porque el niño no entendió, ¿cierto? Tantas situaciones que se dan. Ahora el papá y la mamá están teniendo que además enseñar, intervenir en esta labor. Además, la labor de instruir y de formar el carácter, ¿sí? Que entonces ya se están dando cuenta de esas debilidades de carácter. Entonces, Dios mío, ¿cómo hago para trabajar en este tema y empezar a intervenir en ese aspecto, ¿verdad? Ese es el rol que ahora los papás de repente se están como viendo así de cara o estrellando de cara contra esa realidad. En este aspecto, por ejemplo, hay unos libros muy importantes y que yo les recomiendo a ustedes, y ahora de pronto cuentan con más tiempo, no sé, porque de pronto a nivel laboral hay papás que les decretaron vacaciones o algo así. Entonces, ¿cómo pastorear el corazón de tu hijo y cómo instruir el corazón de tu hijo? Son los libros de Ted Tripp. Listo, yo les recomiendo esos libros, que ustedes puedan aprovechar este tiempo, o hasta de pronto se me viene a la idea que hasta los tienen ahí en la biblioteca y no los han leído. Entonces ahora es el momento para abrir esos libros y leerlos, porque definitivamente Dios nos está dando una oportunidad en este momento, y a todos ustedes, de empezar a instruir y a pastorear el corazón de sus hijos, aprovechando la oportunidad que Dios nos da de tenerlos 24/7 en la casa. Bueno, entonces, establecer límites y acuerdos para un funcionamiento armónico del hogar. Entonces ahora los papás tenemos que ejercer un rol súper activo en este sentido, porque si no el hogar se nos vuelve un caos. De pronto anteriormente ustedes estaban acostumbrados, no, pero como el niño está 10, 12 horas diarias en casa, ay, no vamos ahora que llega a la casa a empezar a regañarlo. No, dejémoslo. Ay, dejémoslo. Entonces, a veces, ¿sí? Pasa esto, por ahí a veces uno escucha como esas historias de los papás. La mamá a veces se quejaba por eso, porque entonces la mamá decía, esta va a ser la norma. Entonces llega el papá del trabajo y, ay, estoy cansado del trabajo. Ay, no, yo no voy a llegar ahora a la casa a regañar al niño. Dejémoslo. Entonces la mamá, eso echaba chispas por esa situación. Entonces, ahora ustedes se están dando cuenta que eso no funciona en este contexto en el que estamos viviendo, porque si no, que se vuelve esto un caos total. Ahora sí tenemos que poner límites y hacerlos cumplir, poner normas y hacerlas cumplir, y trabajar porque se cumplan y estar pendientes de que se cumplan, porque o si no, se nos vuelve esto un despelote total la casa, ¿verdad? A nivel de, no solamente de desorden y de caos, sino de peleas, de discusiones, de problemas, que no es lo que Dios quiere, ¿sí? Que sea nuestro hogar en este tiempo. Entonces debemos establecer límites y acuerdos. Esto es súper importante, del rol que los padres tienen y siempre han tenido, pero muchas veces esto no se ha asumido con el debido, no se ha asumido con importancia, no se le ha dado la importancia que merece, no se ha asumido con la responsabilidad que debe ser, ¿sí? Entonces, importante establecer un horario, ¿verdad? Con los más grandes puede ser un horario con horas, ¿sí? Y con los más pequeños puede ser simplemente un listado de tareas que tienen que hacer, digamos, en un día, en orden en que se deben presentar. Por ejemplo, vamos a hacer un listado sencillo. Primero, levantarse. 2, hacer el devocional. 3, arreglar la habitación, tender la cama. 4, alistarse, bañarse, vestirse. 5, sentarse a estudiar. La jornada que corresponda. 6, por ejemplo, si ustedes tienen otros recursos por ahí, que aquí, por ejemplo, no, que estamos inscritos a una que otra plataforma, que Open English, SmartTick, etcétera. Entonces, pues ustedes ponen ahí,
si tocan algún instrumento y tienen que, entonces, practicar piano, practicar el instrumento, sí, este tipo de cosas, tiempo libre, entonces, por allá, ya, tiempo libre, porque es importante que el niño tenga tiempo libre, entonces ustedes ponen ahí tiempo libre, dibujar, colorear, hacer manualidades, no es ver televisión y jugar computador, ¿sí? Es como un uso productivo del tiempo libre, leer una revista, leer un libro, ¿sí? Es decir, la lectura del libro lo pueden poner dentro de los, o decidir que es tiempo libre, ya ustedes definen con todo lo que sabe que tiene que hacer el niño en el día, ¿sí? Entonces hace un listado, ¿verdad? Y es importante que ustedes le estén recordando cómo van con el listado, porque entonces es difícil si ustedes le dejan el listado del horario y se desconectan. Entonces se ponen a trabajar y luego llegan las 7 de la noche y el niño no ha hecho nada. Y entonces viene la locura, el regaño, el grito, la consecuencia, el castigo. No, pero es que durante todo el día no le recordaste, no le supervisaste, no estuviste pendiente, no tutoriaste que este proceso estuviera dando, ¿sí? Entonces, vas, te pasas por la habitación, ¿en qué punto vas? ¿En qué parte del horario vas? ¿Ok? ¿Y ya hiciste esto anterior? ¿Ok? Entonces, y ahí se van revisando y se van resolviendo para que el niño aprenda a andar conforme a una estructura del día y a un horario establecido. Claro que nos exige más trabajo, claro que nos exige entonces ahora tener que tener nuestra cabeza en otra cuestión también, pero pues esto es lo que tenemos que hacer ahorita. Conocer a su hijo, estilos de aprendizaje, importante. Los estilos de aprendizaje son importantes para el proceso educativo. Y en esto también yo he dado unas capacitaciones en esto para conocer el estilo de aprendizaje de sus hijos, para que ustedes puedan orientar las estrategias de enseñanza conforme a los estilos de aprendizaje. Y otro, ser mediador del proceso educativo de sus hijos. Entonces vamos a ver rápidamente aquí unos puntos que ustedes deben tener en cuenta para ser unos buenos mediadores del proceso educativo. Y regálenme en 15 minuticos más y terminamos. Bueno, oportunidad para convertirse en un mediador del aprendizaje de su hijo. Entonces van a revisar estas cualidades, estas habilidades que tienen que ustedes estar muy pendientes de trabajar en sus hijos. El mediador es la persona que favorece el aprendizaje, construye habilidades en el estudiante para lograr el desarrollo de la autonomía. ¿Sí? El mediador no es el que está haciéndole todo al niño, está resolviéndole todos los problemas al niño. No, el que le hace la tarea, el que le dice la respuesta para que termine rápido, el que va y le limpia, le barre, le tiende la cama, no, es el que hace cosas para que el niño sea autónomo en todo su proceso. Bueno, segundo, estimula el desarrollo de potencialidades y corrige funciones deficientes. Entonces, ustedes van a estar pendientes, como se están dando cuenta de esas habilidades que ellos tienen, entonces van a buscar cómo potencializarlas y cómo trabajar en las funciones deficientes. El mediador ayuda al estudiante en el proceso de no saber, poder lograr algo o lograr ser algo, a otro estado al estado de saber, saber hacer y ser. ¿Me entienden? Es el que ayuda al estudiante en ese proceso. Es muy importante que no es solamente el saber hacer, sino también el ser, o sea, el interior, las habilidades y el desarrollo que se requiere interno para poder lograr las cosas. Bueno, cualquiera puede ser mediador del aprendizaje si tiene en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la intencionalidad. Es muy importante ser intencionales en el proceso educativo de los niños. Es decir, saber en qué momento intervenir, saber en qué momento proponer. Si ustedes se están dando cuenta que el niño tiene una debilidad en un área, entonces vamos a ser intencionales para trabajar en esta área, no solamente señalar y regañar, sino buscar la forma de trabajar en eso. Reciprocidad, eso es muy importante, entender que no soy yo el transmisor del conocimiento. Mi hijo tiene algo que aportarme a mí, tiene algo que enseñarme a mí también. Él es el protagonista del proceso de aprendizaje, o sea, él es su aprendizaje, es su proceso. Entonces yo no soy el profesor de él. Yo soy el mediador, yo necesito también que él me responda, yo necesito que él interactúe, que él opine, que él proponga cosas.
¿sí? Y yo lo escucho y yo lo apoyo en esto. Entonces es un proceso recíproco. Y trascendencia, es decir, no solamente me voy a basar aquí. Esa es la tarea del día de hoy, punto, hágala. Página 5 del libro. A ver, resuelva la página 5 del libro. No, yo voy a trascender un poco. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? Este conocimiento, ¿para qué cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo, dónde, en qué área, en qué otras áreas ves tú que puedes usar este conocimiento? ¿Sí? Entonces van a trabajar en la trascendencia frente al aprendizaje. Bueno, otras cosas, logra que el estudiante cumpla un papel activo en la construcción del conocimiento. Sí, es lo que hablábamos ahorita también, ¿no? Él va a hacer un papel activo. Él no va a ser el que simplemente recibe órdenes. Bueno, él va a trabajar en este sentido. Usa prácticas educativas que motivan a la reflexión, la crítica y la participación. Bueno, esto es súper importante también, que ustedes cuando estén ahí revisando lo que el niño hace, lo que el niño escribe. Claro, porque no siempre nos podemos sentar al lado del niño, ¿sí? Para revisar que todo su proceso se dé de una manera reflexiva y crítica, pero sí cuando él termina el proceso le haces preguntas, ¿sí? Lo llevas a la reflexión, lo pones a cuestionar lo que él aprendió, ¿sí? Aplicar lo que él aprendió para poder ver que realmente este aprendizaje está interiorizado. Bueno, 7. Revisa y orienta las estrategias que utiliza su estudiante para desarrollar una tarea, por ejemplo, en el contexto de los estilos de aprendizaje. Es decir, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a investigar de este tema? Lo orienta, mira, entonces, para hacer una buena investigación, un ensayo, primero tienes que investigar, luego tomar unos apuntes, luego sacas la idea principal de cada texto, luego anotas unas conclusiones y luego juntas todo este escrito en uno solo, por ejemplo, ¿verdad? Estrategias, lo ayudan con estrategias para resolver las tareas. Y también teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje. Esto es algo que ayuda mucho y promueve el proceso. Por ejemplo, si sabemos que el niño es auditivo y le gusta estudiar con música, pues permitámosle que estudie con música. De pronto no es muy conveniente con audífonos, sí, pero sí que ponga música o tú pones música de fondo en la casa, si sabes que a él le gusta que haya música en la casa, por ejemplo, ¿cierto? Kinestésicos, les permitimos que se paren, que se muevan, no les exigimos que tienen que estar sentados los 45 minutos en su escritorio, ¿verdad? Sino que les permitimos moverse. Todo esto influye. Guía al estudiante a realizar actividades de forma autónoma, que ya lo hemos visto, y hace la mediación pedagógica entre el conocimiento y el estudiante. Es decir, ustedes están pendientes, ¿cómo vas a aprender esto? ¿Sí? Y llevar al niño a procesos de lectura crítica, análisis crítico. Esto es muy sencillo, con preguntas, ¿sí? Con preguntas. No tienen ustedes que saber del tema o conocerlo a profundidad o haber leído a profundidad un tema, ¿sí? Eso sería, pues, de pronto lo ideal, ¿sí? Pero si no, ustedes pueden hacerles preguntas sencillas. ¿Qué entendiste? ¿De qué se trató lo que acabas de estudiar e investigar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste este ensayo? ¿Cómo hiciste este resumen? Y tú vas mirando en sus respuestas y con base en las respuestas te vas planteando preguntas para hacerle. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Cómo crees que esto se puede aplicar? ¿Cómo en la vida cotidiana? Le puedes hacer preguntas sobre el mismo texto que está ahí. ¿Sí? Entonces, esto es un tema que ayuda para que ustedes puedan realmente ejercer una postura y una posición mediadora del conocimiento de una manera más efectiva. Y ya para terminar, les quiero hablar de esto y que son las habilidades duras y blandas. Es bien importante que ustedes tomen esta oportunidad para trabajar en las habilidades blandas, porque las habilidades duras son las habilidades, son los conocimientos académicos. El niño ya los está teniendo libros, clases, está viendo videos, está adquiriendo conocimientos sobre muchos temas, pero las habilidades blandas son hoy en día las más deficitarias en las personas, por ejemplo, a nivel laboral. Este concepto viene ahora porque resulta que en los empleos, en los trabajos, en las empresas, se está mirando, evaluando más que las personas tengan habilidades blandas, más que habilidades duras. ¿Qué son habilidades blandas? Habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, comportamientos, actitudes y valores. Ejemplos: facilidad de comunicación, creatividad, empatía, compromiso, capacidad de trabajo en equipo,
honestidad ética profesional. Aquí hay unas cosas más específicas respecto a las habilidades blandas que ustedes deben revisar y aprovechar la oportunidad que Dios nos da para empezar a trabajar. Fíjense en lo que vemos acá, manejo del tiempo. ¿Sí? Entonces el niño se le va el día y no alcanzó, no cumplió con sus deberes, no le alcanzó el tiempo. Bueno, tenemos que trabajar en el manejo del tiempo. Aprovechemos que estamos notando que hay una debilidad, hablemos con el niño y propongámosle de manera intencional, busquemos soluciones para aprender a manejar el tiempo. Empatía, no sé, desde las relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Asertividad, la forma como nos comunicamos, si estamos todo el tiempo diciendo lo negativo, si estamos todo el tiempo señalándonos, vamos a trabajar en la comunicación asertiva también, en la flexibilidad, tolerancia al cambio, ahorita en esta situación que se está presentando. Fíjense en este otro lado, uso y manejo de recursos, capacidad analítica, en la motivación, en la responsabilidad, en la iniciativa. Todas estas habilidades, aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando para trabajar y desarrollarlas en nuestros niños. Entonces, bueno, llego hasta acá porque creo que me pasé del tiempo, sino que es a veces difícil poder, todo lo que les quiero compartir, poderlo sintetizar demasiado. Me disculpan por haberme pasado un poco del tiempo. Si necesitan algo, si necesitan alguna orientación, alguna asesoría, cuenten conmigo. Aquí están mis datos para que se puedan comunicar si llegan a necesitar algo. Y bueno, ya en este momento voy a dejar de compartir pantalla y voy a mirar si hay preguntas, comentarios, si necesitan algo más. No sé si... Ay, mira, que acá preguntan que si se podía grabar, pero yo no caí en cuenta de haber grabado, no sé, bueno. Yo tengo la grabación, Melissa. Ah, qué bueno, yo sí no caí en cuenta de eso. Entonces, muchas gracias, Melissa. Vamos a dar unos minutos. Creo que ha sido muy, muy propicio lo que nos estás compartiendo. Nosotros desde la óptica de colegio hemos venido hablando mucho a los papás acerca del rol que ellos deben cumplir en este tiempo y les estamos pidiendo que sean colaboradores de este proceso. Y creo que lo que tú estás diciendo hoy les ayuda a ellos y les da muchas herramientas. A ver si de pronto hay algunas preguntas que podamos resolver que pueda ayudarnos a todos para los últimos minutos. Ya saben que pues está la opción de levantar la mano y le daría la oportunidad a alguno que quiera preguntar algo específico de la reunión, del tema, de lo que compartió en este momento Melissa. Entonces, o si en el chat hay algo, también lo podemos hacer. Ok, dice la familia Ortiz Rubio, ¿dónde pueden investigar sobre estilos de aprendizaje? ¿Tienes tú alguna referencia, Melissa? Bueno, sí, en internet se consigue muchísima información, realmente hasta test virtuales que se puedan aplicar en línea para el tema de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. Sin embargo, yo pues aprovecho y les cuento, yo voy a dar en mayo una capacitación sobre estilos de aprendizaje, enfocada a padres, obviamente, ¿sí? Yo doy estas capacitaciones de manera frecuente, pero pues digamos que obviamente tienen un costo. Son 3 sesiones de 2 horas cada una porque es muy extensa. ¿Qué pasa? Resulta que pues no es solamente los estilos de aprendizaje comunes que uno conoce, visual, auditivo, kinestésico, ¿sí? Son como los tradicionales que conocemos y que se encuentra información, y a eso me refiero que en internet encuentran test para poder identificar cuál es el estilo, si visual, auditivo, kinestésico. Igualmente con las inteligencias múltiples también hay test para poder identificarlas. Pero entonces, yo trabajo sobre un libro que se llama, a veces nosotros como padres tenemos tantas cosas que hacer que a veces es como un desespero que nos da que los niños quieren hablar todo el tiempo, ¿no? Y mamá, ¿qué? Te cuento esto y ¿qué opinas de esto? Imagínate que me pasó y uno es como, ay, sí. Ay, ya vete a estudiar, tienes muchas cosas que hacer. Entonces, uno como papá no está disponible para escuchar y para observar a nuestros hijos en muchas oportunidades. Entonces, y si nos queremos hacer esta pregunta, ¿cómo puedo motivar a mis hijos? Lo más importante es estar muy pendientes, escucharlos,
todo lo que ellos tengan que decir, porque de sus conversaciones, de sus propios intereses, de esos procesos mentales que ellos hacen, es que tú vas a poder aprovechar para vincularlo y conectarlo y darle sentido y significado a un tema que él está viendo a nivel académico y que de pronto resolvió por resolver. Pero si tú aprovechas esa oportunidad, le vas a dar sentido y significado. ¿Qué pasa si no se da esa oportunidad espontánea y tienes que motivarlo? Pues quieres motivarlo para que se dé. Entonces, aprovecha los intereses que tú ya sabes que el niño tiene. Si el niño le gustan los carros, si el niño le gustan los dinosaurios, si el niño le gustan los más grandecitos, por ejemplo, que les gustan todos los temas de eh, el computador y la tecnología y la edición de videos o todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aprovéchalas para motivar al niño en ese sentido. ¿Cómo? Pues relaciona un aprendizaje o permite que se pueda aplicar desde esa perspectiva, ¿sí? De pronto el profesor dice, el niño debe hacer una maqueta usando estos implementos, pero tú dices, ay, el niño le gustan más estos otros. Desde que se cumpla el objetivo de aprendizaje, pues podemos usar los implementos que al niño le gusta hacer, le gusta usar. ¿Sí? Entonces, es por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces, tú lo motivas con base en sus intereses, en aquellas cosas que a él le gustan. También lo puedes motivar haciéndole preguntas y llevándolo a reflexionar en cosas que generen el interés. Entonces, tú de una manera, como diría uno por el ladito, de una manera transversal o tangencial, tú empiezas a hacerle preguntas y empiezas a lograr captar la atención del niño y entonces súper clave, súper importante la actitud que tú manejes. A veces ustedes se dan cuenta que los profesores son, hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Y con la sonrisa y con el tono de voz y suben y bajan y entonces uno como mamá dice, ay no, yo sí no serviría para ser profesora. De pronto ustedes dicen esto, ¿verdad? Pero no, eso no se puede quedar solamente para los profesores, ¿verdad? Porque es que eso es la forma como los profesores tratan de vincularse afectivamente con sus niños, hacer una conexión afectiva, emocional. Y ustedes como padres, ahora que están siendo maestros, tutores y esto, y debería ser algo también en nuestra forma de interactuar con nuestros hijos. Nosotros no podemos estar con ellos todo el tiempo dándoles órdenes y serios y bravos y amenazándolos y todo esto, no, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en un contexto de aprendizaje, cuidemos mucho cómo les hablamos, cómo les decimos las cosas, que manejemos el tono de voz, manejemos el interés y te gustaría aprender sobre esto. Mira qué emocionante es este tema. Vamos a ver cómo sucede esto, cómo se puede aprender. ¿Te gustaría alguna vez que tú vayas al mercado, llevar el dinero y tú poderle pagar a la señora y que la señora te dé las vueltas y tú poder contar el dinero tú solito? ¿Cierto que esto es súper espectacular? Bueno, entonces vamos a aprender a sumar y a restar para poderlo hacer. ¿Qué pasa si tú no sabes sumar y restar? Va y la señora te devuelve la plata que no es y te roba y tú no te das cuenta. Entonces, estar buscando la forma de aplicar ese conocimiento en cosas cotidianas. Mucha creatividad, pidámosle a Dios mucha creatividad, el amor, el gozo que hablábamos de los frutos del Espíritu Santo para poder realmente lograr motivar a nuestros hijos hacia el aprendizaje y lograr que ellos se conecten con el aprendizaje, que es lo más difícil, ¿no? Gracias, Melissa. Qué interesante eso. Ahora entenderán los papás cuando los profesores en la mañana en los videos que envían, saludan y hacen caras, porque esa es la forma de conectarnos con ellos y creo que es parte de lo que les he hablado. Ustedes están asumiendo un rol que no sabían cómo hacerlo y el día que cambien o en el momento del día que estén cambiando ese rol, quizás hay cosas que usted inclusive puede aprender de los papás, de los maestros, ¿sí? Al verlos ahora que están tan expuestos delante de ustedes. Entonces, bueno, ya creo que vamos a cerrar la reunión. Melissa, si te quieres despedir, me gustaría que te despidieras y oraras por estos papás, por favor, Sí, pidiéndole señor. a Dios desde tu posición de mamá. Para ellos esto tal vez va a pasar en unas semanas,
¿sí? Confiamos en el Señor, pero que lo que hayan aprendido les quede para siempre, porque lo que les dije el sábado en una reunión es, todos vamos a pasar el año, esto lo pasamos entre todos. Esto Sí. no es, esta es la evaluación es para todos, entonces lo necesitamos. Entonces, si puedes orar por ellos y gracias por haber asistido. Sí, señor. Aquí por interno me preguntaron los datos, entonces aquí les estoy escribiendo mi correo para que cualquier cosa que necesiten me puedan escribir ahí. Bueno, y también las preguntas que no pude contestar porque por privado me mandaron como 3, 4 preguntas, pero entonces no alcanzamos por tiempo, entonces ahí les dejo mi correo, escríbanmelas al correo. Bueno, esas preguntitas que no alcancé a contestar o que si tienen alguna otra inquietud, porfa, anótenlo, homejesusschool@gmail.com, ahí está en el chat. Bueno, entonces Profesor, vamos a cerrar con oración. para Señor. orar, quiero pedir que prendan sus cámaras, no sus micrófonos, sus cámaras para orar, por favor, para poder acompañar a Melissa en este tiempo de oración. Gracias. Ay, Hernán, y si me permites, me gustaría compartirles también un estudio que estoy haciendo de un libro para que si ustedes se quieren unir, puedan hacerlo. Voy a compartirles aquí la imagen. Estamos estudiando este libro, se llama Mujer Verdadera, Diseño Divino, un estudio de 8 semanas sobre la feminidad bíblica, para que si ustedes quieran se puedan unir. Esto es todos los martes a las 5 de la tarde. Hay un grupo de WhatsApp a través del cual, un grupo de WhatsApp, no, perdón, es un grupo de Facebook, búsquenlo así, se llama Estudio del Libro Mujer Verdadera, Diseño Divino. ¿Listo? Para que lo busquen, ahí piden ingreso al grupo y ya hicimos el estudio del primer capítulo. Mañana empezamos con el segundo capítulo. Bueno, y ahí están las grabaciones de las sesiones anteriores. Ustedes pueden escucharlas para que se puedan poner al día en eso. Y también aquí está la información del taller de estilos de aprendizaje que voy a dar en mayo. ¿Listo? Para que también ustedes puedan unirse a esta información. Por correo yo les puedo dar más detalles. Bueno, y vamos a orar. Padre. Amén. Bueno, Padre amado, mi Señor, yo te quiero dar gracias, Dios mío, por este tiempo que me permites compartir con todas estas familias, con todos estos papás y mamás, Señor, que están realmente con todo el deseo de su corazón de poder participar de una manera adecuada, una manera bíblica, Señor, una manera que te honre a ti, que te agrade a ti, en la educación de sus hijos, Señor. Te doy gracias porque están aquí presentes, porque han decidido aprender, capacitarse, Señor, para poder mejorar esta labor que tú nos has encomendado, que es una labor maravillosa, Señor, pero es de mucha responsabilidad y es una labor difícil también, Señor, porque tú también lo has dicho en tu palabra, que seguirte a ti, Señor, exige también un sacrificio, Dios mío. Y tú ahorita nos estás llevando por este camino, a todos estos padres y madres, Señor, que de alguna manera sienten todo esto difícil, una carga, que no saben cómo manejarlo, pero tú les darás las estrategias, tú les darás las herramientas, las soluciones, Señor. Te pido que tú con tu Espíritu Santo seas dándole sabiduría a cada uno de los papás y mamás que están aquí presentes, mucho amor, Señor, para poder trabajar con sus hijos, para poder intervenir en sus procesos de aprendizaje de una forma que les aporte realmente en su dinámica familiar, en la armonía, en la paz, en el mismo aprendizaje, Señor, y que ante todo te honre a ti. Te doy gracias por este tiempo que me permites compartir con estas familias, Señor. Las bendigo a todas en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por Hernán y por su labor y por el liderazgo y por esa labor que está haciendo tan importante, Señor, ayudando y guiando y orientando a todos estos padres de su colegio, de esta institución educativa, Señor. Los bendecimos hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Amén. Y amén.